Gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Estamos en un tiempo especial y crucial. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Sabemos, amados hermanos, que estamos en 2021 ya, pero que el año 2020 fue un año quizás como ningún otro año que usted y yo podamos recordar. Déjeme decirle que el año 2020 fue el año donde Dios activó, y lo digo de esta manera, Dios activó algo especial y tiene que ver mucho con lo que Dios o con la voluntad del Señor que quiere hacer en este tiempo. Tiene que ver mucho con la iglesia también, tiene que ver mucho con que el Espíritu de Dios está interesado en este tiempo en hacer algo nuevo para la iglesia. El Espíritu Santo está interesado realmente en que la iglesia entendamos su voluntad, en que podamos comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Así que es un año donde la fe, el amor, la perseverancia están siendo probados como pueblo del Señor. Es un año donde la fe, el amor, la perseverancia están siendo probados. Hablo de 2020, pero hablo también del 21. No ha cambiado. La fe, el amor, la perseverancia del pueblo del Señor seguirá siendo probada. Ok, ya lo dice la palabra de Dios en muchos versículos y de diferentes maneras, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. O sea, para poder nosotros ser partícipes del reino de Dios, va a costarnos en nuestra vida valentía, va a costarnos determinación. Y estos son tiempos donde Dios verdaderamente está sacudiendo las naciones, está sacudiendo el globo terráqueo completo, está haciendo digámoslo así, una reforma, una remodelación también dentro de su iglesia. Y está sacudiendo muchos de nuestros corazones, ¿cómo no decirlo? Es verdad, muchos estamos siendo sacudidos en muchas y diferentes maneras. Y de eso voy a compartirles hoy. Hoy voy a compartirles del propósito de la tribulación. Hoy voy a compartirles de que Dios nos ha llamado en este tiempo para que nosotros seamos vasijas de barro, pero vasijas de barro que tienen un gran tesoro en el propósito de Dios, que son personas que Dios las está guardando, aunque el mundo veamos que empieza a partirse en mil pedacitos, aunque veamos que las economías, los gobiernos, los países, las diferentes instituciones, los diferentes modos de gobiernos se quiebren, se resquebrajen, tambaleen, el Señor sigue siendo Dios y el Señor sigue gobernando. Y una de las cosas que más tenemos que entender en este tiempo, amado hermano, es que para la iglesia que ha entendido la voluntad del Señor, para la iglesia que quiere vivir conforme a la voluntad del Padre, hay una puerta abierta. Para principios del año 20 el Señor me habló con la carta en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Y esa carta dice varias cosas, pero una de las más trascendentales que habla esa carta, dice que Dios va a enviar pruebas hacia la humanidad y va a probar a todo ser humano. Pero dice que a la iglesia de Filadelfia, por causa de guardar la perseverancia en la palabra de Jesucristo, Él le abre una puerta. Y una puerta para guardar su iglesia. Creo que eso es lo que estamos viviendo en medio de toda la tormenta que nosotros hoy en día pues podamos ver, escuchar. Tal vez algunos de ustedes no han sentido la situación, no han sentido el sacudimiento, porque a lo mejor está bien en su economía, está bien en su salud, aparentemente parece que todo está bien, pero déjeme decirle, esto nos atañe a todos, nos va a llegar a todos, tarde que temprano, y hoy el propósito del Espíritu Santo
con la palabra que yo le voy a poder compartir es prepararnos y saber encarar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en este tiempo. Prepararnos y saber encarar, entender que Dios es un Dios de propósito y que como Dios es un Dios de propósito, Él sabe cómo tratar con nuestras vidas y sabe lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces eso es bien importante entenderlo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, donde Pablo está hablando, se encuentra con algunos hermanos de las diferentes regiones donde él podía compartir la palabra del Señor. Y Pablo les dice en el verso 22 algo muy importante. Y dice así el verso 22 de Hechos 14. Dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran. Escuche, por favor, quiero que lea con detenimiento. Es importante que usted tenga su Biblia, ¿ok? Es importante, Biblia electrónica, física, lo que usted sea, pero es importante que se centre en lo que Dios quiere hablarle, amado hermano. Vuelvo y repito la escritura: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran, ¿ok? Perseveraran en la fe, y diciendo: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese lo que dice Pablo, amado hermano y amada hermana. Dice que Pablo exhortaba a los discípulos y les exhortaba diciendo: hermanos, perseveren en la fe. Perseveren en la fe. Es lo más importante que le dice. Y después les dice: ¿saben por qué? Porque a través de muchas tribulaciones es que nosotros vamos a entrar al reino de Dios. Entonces, en muchas diferentes épocas o lugares, muchas veces nos han predicado un evangelio. Bueno, muchos le llaman light, otros le llaman de otra manera, pero digámoslo así, nos han predicado el evangelio incorrecto. La palabra de Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros debemos de estar preparados para todo momento, porque los designios de Dios, los misterios de Dios van a entrar en operación. Y una de esas situaciones son las tribulaciones, amados hermanos. ¿Qué me está queriendo decir usted, hermano? Bueno, le estoy queriendo decir, amado hermano, usted que me está escuchando, que la tribulación va a tocar su casa. Le estoy queriendo decir de que si usted es una persona que quiere entrar al reino de Dios, la tribulación va a tocar su casa. La tribulación va a llegar. El temblor, el sacudimiento del Señor va a llegar a su casa. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Y por eso Pablo, una de las cosas que dice Pablo aquí es: hermanos, perseveren. Les exhorto a que perseveren en la fe. ¿Ok? Para el mes de abril, del año 2020, en una madrugada el Espíritu Santo me despertó y me sobreexalté. Y las palabras del Espíritu Santo fueron estas, muy claras, nunca se me olvidan. Y me dijo así: May, hoy por hoy la fe ya no es una opción. Así, hoy por hoy la fe ya no es una opción que se pueda escoger o no escoger. Hoy por hoy la fe va a ser una gran necesidad para mi pueblo. Y me dijo y terminó diciéndome con esta palabra: mas el justo vivirá por la fe. Y efectivamente, hermanos, para ese momento de ese mes, de ese año, yo personalmente no alcanzaba a dilucidar, no alcanzaba a entender lo que Dios me estaba hablando. O sea, entendía lo que Dios me estaba hablando, pero no alcanzaba a ver la magnitud de las palabras del Señor, de cómo iban a empezar a resonar. Pues efectivamente, tantos meses después, desde ese abril en adelante, he visto la fe
siendo probada al máximo. He visto cómo la tribulación ha llegado a varios hogares y ha sacudido varias vidas en muchos y diferentes aspectos, amados hermanos. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que comprendamos en este tiempo es el propósito de la tribulación, el propósito de la prueba. ¿Cómo encaramos nosotros una situación así? ¿Cómo nosotros la encaramos? ¿Cómo nosotros nos metemos en este río de perseverancia? Bueno, leímos Hechos 14:22 y les hablé de la palabra tribulación, ¿no? Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Bueno, la palabra tribulación en el griego allí es la palabra dislipsis, ¿ok? En el griego. Y lo que significa la palabra tribulación, porque alguno preguntará, bueno, ¿y qué es eso de tribulación? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra tribulación significa presión, escuche bien, presión literal o figurativa. Presión, ¿ok? Como cuando usted lo cogen y lo empiezan a presionar o a aplastar. Eso es lo que está queriendo decir. Eso significa la palabra tribulación. También significa aflicción, angustia, estrechez y persecución. Eso es lo que significa la palabra tribulación. O sea, mire lo que le estoy diciendo. Hermano, ¿qué evangelio es ese? Bueno, el evangelio de Jesucristo y el evangelio por el que Pablo ministró. ¿Qué estoy queriendo decir? Hermanos, va a venir la presión sobre nuestras casas. Va a venir la presión sobre nuestra economía. Va a venir la presión sobre nuestra salud. Va a venir la presión sobre nuestra vida familiar. Va a venir la presión sobre nuestra vida espiritual. Va a venir la presión en diferentes áreas. Es más, les voy a decir algo profético en esta hora. El Espíritu Santo me dice que hay gente aquí que está pasando presión. En estas 40 personas que veo conectadas en este momento, el Espíritu Santo me dice que hay gente que está pasando presión de diferentes circunstancias y de diferentes áreas. Bueno, escuche, hermano y hermana, porque esta palabra es para usted. Dios hizo esta cita divina. Vuelvo y repito. Entonces, ¿qué es una tribulación? Una tribulación es presión literal o figurativa, aflicción, angustia, estrechez, persecución. ¿No se ha sentido así, hermano? ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido presionado? Tal vez la presión se manifiesta en las finanzas. Tal vez la presión se manifiesta en la salud. Tal vez la presión se manifiesta de una manera en su vida espiritual, familiar o de diferentes índoles o escenarios. Pero hay presión. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, antes de decirle qué hacemos con esto y cómo lo encaramos, quiero llevarlo ahí rápidamente a 2 de Corintios. Váyase a la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leerlo desde el verso 7 en adelante. Y para mí personalmente, le voy a comentar algo. Para mí personalmente el pasaje que vamos a leer es un pasaje que me marcó. Fue una palabra que el Espíritu Santo trajo en un momento de tribulación de mi vida. En un momento de eso, de presión. En un momento de estrechez. En un momento de sentirse uno presionado. Y fue una palabra que me inspiró y me hizo entender lo que Dios quiere hacer y lo que somos nosotros para Dios. Se la voy a leer. Dice así, 2 de Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escúcheme, no voy a ir más allá, espere un momento. ¿De qué poder y de qué tesoro está hablando Pablo? Él está hablando, los versículos anteriores al versículo 7, está hablando de la obra de Cristo y de lo que representa Jesucristo para nosotros,
de resplandecer su luz en nosotros. Entonces el verso 7 dice que lo que es Cristo en nosotros es un tesoro, ¿ok? Es un tesoro. Pero Pablo lo dice de esta manera: este tesoro ha sido designado por Dios, ¿para qué? Para que sea depositado en vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Bueno, un vaso de barro es un vaso que denota ¿qué? Fragilidad. Pues hermanos, eso es lo que somos usted y yo. Somos vasos de barro. Somos vasos frágiles que se quiebran con nada. Pero Pablo va a seguir diciendo, y dice que ¿por qué Dios deposita un tesoro tan grande en un vaso de barro? ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo hace? Pues lo hace para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no sea mérito del hombre. Mire lo que dice el versículo 7, lo acabé de leer. Entro al 8. Dice que estamos atribulados en todo. Mire lo que dice Pablo. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice el verso 10, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Mire lo que está diciendo. Pablo dice que estamos atribulados, derribados, perseguidos, y que aún en nuestro cuerpo natural podemos manifestar la agonía de Jesús, la agonía que en algún momento Cristo vivió. Obviamente no al nivel de Él, porque entonces ninguno de nosotros aguantaríamos, pero sí hay una marca que se va a manifestar en nosotros, y es la agonía de Jesús. Y eso es lo que dice. ¿Pero para qué? Para que también la vida de Jesús, estoy en el verso 10 todavía, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nosotros, en nuestro cuerpo. Verso 11, porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en esta carne mortal. De manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo, mire lo que dice Pablo aquí, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? ¿Qué dice su Biblia? Por favor, léalo. ¿De qué? De fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la palabra, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando en la gracia, o sea, en la capacidad de Dios, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16, segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos, amados. Escuchen los que les estoy hablando y les dije ahora de parte de Dios. Por tanto, hermanos, Dios nos llama a no desmayar. No desmayamos. Dígalo ahí en su lugar. No desmayo, no desmayo. No es el tiempo de desmayar. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior, es decir, el cuerpo, se va desgastando, el interior, es decir, nuestro espíritu, no obstante está siendo renovado de día en día. Vuelvo y repito el mismo verso 16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Por qué? Bueno, pues por todas las situaciones que tenemos que vivir y enfrentar. Se va desgastando el interior, nuestro espíritu. No obstante,
está siendo renovado de día en día. Mire qué importante, tiene que absorberlo en su espíritu, amado hermano. Ahora dice, porque esta leve tribulación es momentánea. Aquí viene el punto. Lo que estás pasando y la tribulación en el que el Señor permite que seas metido es momentánea. Momentánea. O sea, eso quiere decir que dura un pequeño tiempo. Es momentánea. Y Pablo dice leve tribulación. Leve tribulación. Vuelvo y repito. Ok, porque esta leve tribulación es momentánea. Pero escuche, este es el verso extraordinario y enfático. Produce en nosotros, mire, la tribulación que hace, produce en nosotros una cada vez excelente y eterno peso de gloria. Wow, usted tiene que saltar ahí en su silla donde usted está. Está diciendo Pablo, por revelación del Espíritu, que la tribulación en la que usted está viviendo, amado hermano, la tribulación que yo estoy pasando y usted está pasando en este tiempo, sea una tribulación en la fe, sea una tribulación en la salud, sea una tribulación en la familia, enfermedad, lo que sea que usted esté pasando en este tiempo, dice Pablo, por el Espíritu, dice que esa tribulación está produciendo un excelente peso de gloria. ¿Y sabe qué es la gloria? Usted puede leer este pasaje así a la ligera y dice, bueno, gloria, gloria. ¿Sabe qué es la gloria? La gloria es la imagen, la esencia de Dios. Es lo que Dios es lo que el Cristo es. Eso es la gloria. Entonces, lo que Pablo me está diciendo por una revelación divina es que la tribulación está concebida en Dios para llevarnos a niveles de gloria. Yo no sé si usted lo agarró. Yo no sé si usted lo agarró. La tribulación no viene a afligirnos ni viene a destruirnos. La tribulación viene a llevarnos a un nivel mayor de gloria, a un nivel mayor de manifestación de la imagen de Jesucristo en nosotros. Usted tiene que darle gloria a Dios por eso, porque esa es la forma en la que Dios opera. Usted y yo somos vasos de barro, pero que Dios ha elegido depositar en estos vasos un tesoro extraordinario, inimaginable, del cual nadie podría tenerlo. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder de Dios no es de un hombre, no es de una mujer, es del Cristo de la gloria en nosotros. Entonces vuelvo y sigo en el versículo 17. Repito, ¿y sabe por qué se lo repito? Porque usted tiene que agarrarlo en su corazón y en su espíritu en este día. No voy a decir tarde porque estoy tarde por acá, pero por allá en otro lado están en mañana. Bueno, en este día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Produce un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Y aquí viene el verso 18 y con el que termina Pablo diciendo, así que, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, es decir, en las cosas terrenales. No poniendo, es decir, ¿qué quiere decir Pablo? No fijándome en lo que se ve, no poniendo mi atención en las cosas terrenales, no, sino en las que no se ven, es decir, ¿en cuáles? En las celestiales, en las espirituales. Mire, ahí está el enfoque. ¿Cuál es el enfoque en la tribulación que yo estoy pasando? No mirar lo terrenal, sino en lograr trascender a mirar lo celestial. Y dice, entonces, sino en las que no se ven, porque las que se ven, ¿qué? O sea, las cosas que se ven, ¿qué? Son temporales, pero las cosas que no se ven desde un sentido físico del ver, ¿son qué? Son eternas. Fíjese, cuando el Espíritu Santo trae esta palabra a mi vida, yo estoy viviendo un tiempo de tribulación. Yo estoy viviendo un tiempo de presión. Y cuando el Espíritu Santo me dice, esa presión, esa tribulación, eso que tú estás viviendo es para que mi gloria se manifieste en ti a un nivel mayor.
Eso que tú estás viviendo tienes que saber encararlo, saber enfocarte. No en las cosas que se ven, es decir, en lo que me está atribulando. Si es una enfermedad, si es la economía, si es aquí, si es allá, sea la situación que sea, sino mirando la fe, mirando las cosas que son eternas, mirando el rostro del Señor. Entonces seré transformado e iré a un nuevo nivel de gloria. Iré a una nueva dimensión de la imagen de Jesucristo en mi vida. Amado hermano, mire lo que le estoy diciendo. Hay personas que están siendo atribulados aquí en su fe a nivel económico. Hay personas aquí que están siendo atribuladas en su fe a nivel físico. Hay personas que están siendo atribuladas aquí a nivel emocional, a nivel familiar. Y muchas veces escucho la voz del Señor decirme, muchas veces te has sentido desolado, sin salida, te has sentido como que no sabes para dónde agarrar, no sabes qué hacer en este tiempo. Bueno, déjame decirte, esta es la respuesta oportuna. La mano del Señor, aunque tú y yo nos hayamos sentido en algún momento solos, atribulados, y las lágrimas hayan corrido por nuestro rostro de día y de noche, y la desesperación en algún momento de nuestra vida se haya apoderado de nuestro corazón, hermano, déjame decirte que la mano del Señor está sobre ti. Y si la mano del Señor está sobre ti, claro, su mano es pesada. Si la mano del Señor está sobre ti, gloria a Dios, nos va a llevar a un nuevo nivel de gloria. Esa es la voluntad del Señor. ¿Y cómo se encara una tribulación? Es decir, la tribulación no viene a matarme. La tribulación no es que Dios me dejó, me abandonó y me dejó y me abandonó a mi camino. No. La tribulación no es que Dios no me ama. Claro, en medio de esa tribulación Satanás se aprovecha y empieza a hablarte cualquier sarta de mentiras. Pero ahí es donde yo tengo que sacar mi fe y mi tenacidad y ponerme firme, como le decía Pablo a los discípulos en Hechos 14:22. ¿A que qué? A que permanecieran en la fe, a que estuvieran firmes, a que perseveraran en la fe. Esa es nuestra actitud. Ahora voy a entrar. Hermano, estoy en la introducción todavía. Ahora voy a entrar más. Estoy en la introducción, así que gócese. Espero que no tenga nada que hacer y se meta, porque Dios le va a hablar más profundo. Estoy en la introducción todavía. Le estoy compartiendo la visión paulina, pero también le voy a compartir la visión de Santiago y la visión de Pedro en cuanto a este tema. Cuando ellos están compartiendo de esto, a Pablo era un hombre que iba a predicar y lo apedreaban, lo perseguían. Bueno, en un dicho muy colombiano, le hacían hasta para vender, ¿ok? Entonces le hacían de todo. Entonces lo buscaban, le hacían de todo. O sea, Pablo sufría. ¿Qué tal que nosotros viviéramos en esos tiempos? Pero hoy en día, aunque no son los tiempos de la iglesia primitiva y son otros tiempos, de igual manera la palabra de Dios sigue siendo eterna y sigue operando, ¿ok? En nuestras vidas, no importando el tiempo, no importando el siglo, la era, sino que sigue operando conforme a sus principios eternos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vuelvo y le repito, si a usted no le ha llegado la tribulación a su puerta, prepárese. A lo mejor este mensaje no es como un mensaje oportuno para aquellos que ya están en la tribulación, pero sí es un mensaje de preparación. Es un mensaje que lo va a preparar cómo encaramos lo que Dios va a hacer en nuestra vida, si hemos decidido verdaderamente vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Romanos, vámonos al libro de Romanos, capítulo 5. Padre, gracias. Espíritu de Dios, llena de fe cada vida, cada corazón al cual va a escuchar este mensaje. Romanos 5, vamos a leerlo desde el verso 1
y vamos a leerlo hasta el verso 5. Y aquí seguimos con la visión paulina, o sea, la perspectiva del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu. Y aquí es donde él va a entrar de una manera más específica sobre el asunto. Y dice así, Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí viene el pedacito que quizá usted lo va a tambalear. Y dice, y no solo eso, no solo qué, o sea, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Wow, mire lo que dice Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese lo que está diciendo. ¿Qué es tribulación, hermano? Usted ya lo aprendió. Tribulación no es el terremoto que se produjo allá. No. ¿Qué es tribulación? Presión. ¿Qué es tribulación? Aflicción, angustia, estrechez, persecución. Eso es tribulación. Entonces Pablo empieza a decir aquí en este verso 3, que no solamente nos gloriamos en la esperanza de Dios, sino que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación ha sido mandada por Dios para producir paciencia. Mire lo que dice allí, verso 4. Y la paciencia, en alguna versión de la Reina Valera dice prueba, pero yo estoy leyendo la Biblia textual cuarto y la de las Américas también, y dice así: y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Verso 5: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que dice la palabra del Señor. La tribulación, hermano, es un diseño del reino de Dios. Y es un diseño del reino de Dios que nos va a llevar no solamente a otra dimensión de gloria, otra dimensión de la imagen de Jesucristo, sino que la tribulación nos va a enseñar algo en nuestro caminar con Dios, algo muy valioso. Allí la palabra paciencia, voy a entrar un poquito más profundo en el asunto. Allí en esta escritura, la palabra paciencia no es esa paciencia que a lo mejor a usted le han enseñado, dizque de esperar y se muere esperando. No. Ahí paciencia no es eso. No significa eso. Ahí la palabra paciencia es la palabra en el griego hupomoné. Y la palabra en el griego hupomoné tiene un significado bien específico, ya se lo voy a decir. ¿Sabe qué significa la palabra hupomoné en el griego? Significa en perseverancia, persistencia, constancia, aguante, alegre. Wow. Mire lo que está diciendo. ¿Qué estoy diciendo entonces? O más bien dicho, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? La tribulación es un diseño programado por el Señor para que nuestra fe crezca y para que desarrollemos perseverancia, constancia, aguante alegre, aun cuando se nos está cayendo la casa. Qué ironía, ¿no? Qué cosa más contraproducente. Aun cuando se me está cayendo mi casa, en la economía o mi salud, o yo que vaya a saber usted el qué, por dónde me está cayendo la tribulación, el Señor me dice que ahí es donde yo tengo que mantenerme firme en la fe. Ahí es donde yo tengo que perseverar, desarrollar persistencia, constancia y aguante alegre. Ahí es donde se va a ver quién es un hijo y quién no es un hijo. Mire lo que le estoy diciendo. La palabra hupomoné consiste en perseverar, permanecer, aun cuando las circunstancias
hermanos, no están a favor nuestro, están en contra. La Biblia está llena de este tipo de cosas. Hay otra palabra en el griego que es muy sinónima a hupomoné, y es la palabra macroxumia. La palabra macroxumia se traduce en alguna Biblia como longanimidad, y la longanimidad significa persistencia, aguante contra viento y contra marea. Es la misma idea. O sea, Dios selecciona una tribulación para que nosotros desarrollemos perseverancia. Y aquí le hablo proféticamente, amado hermano, usted que está allí escuchando esto. Usted lo que está viviendo en este tiempo no es para morir. Usted lo que está viviendo en este tiempo no es para estar desolado, desolada, sin esperanza. Déjeme decirle todo lo contrario. Lo que usted puede estar viviendo en este tiempo es cuando Dios quiere que desarrolle perseverancia, aguante alegre, firme en la fe. Es que Dios quiere hacernos gigantes en la fe, gigantes en el espíritu. Pero esto no se logra cuando usted lo tiene todo bonito y todo arregladito y está conformista. Esto se logra cuando viene un terremoto y empieza a sacudir nuestra casa. Esto se logra cuando Dios rompe mi conformismo y Dios me incomoda en cada una de las situaciones. Mire lo que le estoy diciendo. Escucho la voz del Señor decirme ahora: hay gente, dice el Señor, hay gente que se le está tamboleando su casa en este tiempo para despertarlos de su letargo espiritual. Escucho la voz del Señor decirme aquí, en estos 39 personas, escúchelo bien. Hay gente que le viene a tambalear, que se le viene a tambalear su casa. Pero ¿sabe para qué? Para que despierte. Es el tiempo de despertar, no es el tiempo de decir, no es el tiempo de seguir como la bella durmiente, no es el tiempo de seguir ignorando, omitiendo lo que Dios está hablando para mi vida. Yo no sé si usted es uno de esos. Si usted es uno de esos, agárrelo, porque Dios va a hacer algo extraordinario en su corazón. Y Dios viene a sacudirle, o nos viene a sacudir nuestro hogar, o más bien dicho así, permite que nuestro hogar se sacuda y nuestra vida se sacuda, porque le importamos, porque quiere manifestar un mayor peso de gloria, un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Entonces eso es la palabra hupomoné. Hupomoné significa mantener la fidelidad y la firmeza en la fe para recibir lo prometido. Muchos de nosotros, el Espíritu de Dios, por medio de su palabra y a través de diferentes situaciones, muchos de nosotros tenemos que desarrollar perseverancia para obtener la promesa. Escúcheme bien, amado hermano. Hay gente aquí que el Señor, Espíritu de Dios, hay gente aquí, escuche bien, hay gente aquí que está siendo sacudida en las finanzas porque el Señor le ha dado promesas en las finanzas. Escúchalo, hermano. Hay gente que está siendo sacudida en las finanzas porque Dios le ha hablado de las finanzas, porque Dios quiere hacer algo en sus finanzas. Y este es el tiempo donde tú tienes que desarrollar perseverancia, hupomoné, mantenerte firme en la fe. Aunque veas que el techo de tu casa se te está viniendo encima, no importa, no importa. Dios no llega tarde, Dios llega en el momento oportuno. Dios te está tensando la cuerda. El Señor te está tensando la cuerda y a veces parece que esa cuerda se va a reventar, pero el Señor está tensando la cuerda. Agárrelo, hermano, agárrelo. Entonces dice la lectura que la tribulación produce hupomoné, es decir, paciencia, perseverancia, firmeza, constancia, aguante alegre. Y dice, ¿y qué produce la paciencia? La paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. ¿Sabe qué es la esperanza? La esperanza es totalmente sinónima a la fe.
O sea, cuando yo paso una tribulación, Dios empieza a hacer varias cosas. Número 1, me va a llevar a un mayor peso de gloria. Número 2, soy un vaso de barro, pero Dios ha metido un excelente tesoro en ese vaso de barro. Número 3, Dios está queriendo que yo desarrolle perseverancia, aguante alegre, persistencia, que me mantenga firme en la fe. Número 4, hasta aquí la estoy resumiendo. Número 4, esto produce en nosotros carácter probado. O sea, Dios quiere llevarte a madurar. Dios quiere que madures, que no seas un niño espiritual para siempre, que maduremos, que vivamos en justicia. Y ese carácter probado que te va a llevar a madurez espiritual va a manifestar esperanza, lo cual es sinónimo a la fe. O sea, en otras palabras, escuche, el ciclo de Dios, nunca pierdes la fe. Todo lo contrario, la tribulación te va a llevar a más fe. Porque si no te agarras a Dios, ¿a quién te vas a agarrar? Si no te agarras al Señor, ¿a quién te vas a agarrar? Si la única alternativa es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Agarrarse del Señor. Ok, entonces es muy importante que lo analicemos hasta este punto. Amados hermanos, ¿lo está agarrando? ¿Lo está agarrando aquí? ¿Lo está agarrando? ¿Está claro? Veo gente por ahí distraída. Hermano, si usted supiera lo que se le está dando, entonces, bueno, sería mucho más serio con esto. Ok, gloria a Dios. Entonces, es importante esto que estamos hablando. ¿Vio? Entonces, esta es la visión de Pablo. Esta es la visión de Pablo de lo que está hablando en Romanos y de lo que nosotros vemos en este aspecto. Así que gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a entrar un poquito más con respecto al carácter probado. No, hermano, ese mensaje a mí como que no me gusta. Bueno, entonces, es el mensaje del Señor. Si usted quiere verdaderamente vivir el evangelio como es, Dios lo va a llevar a este camino. No se va a escapar, eso téngalo por seguro. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice. Ok, vamos entonces a entrar. Hasta aquí está claro, ¿no? Vamos a entrar ahora a Santiago. Vamos a mirar la visión de Santiago. Santiago, capítulo 1. En la Biblia textual, Santiago no aparece como Santiago, sino que aparece como Jacobo. Por favor, hay un micrófono por ahí abierto. Jacobo, en la Biblia textual. En las otras versiones aparece como Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer lo que dice Santiago, o qué tiene que decir con referente a este tema. Santiago 1, vamos a leerlo desde el versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, o sea, en la dispersión. Salud. Y dice: hermanos míos, aquí viene. Escuche, ¿qué era lo que significaba Jupomoné? Aguante alegre. Bueno, mire cómo se va a conectar Santiago y Pablo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Cuál tiene que ser mi actitud cuando yo me veo envuelto en diversas pruebas? Gozo. ¿Qué dice la Biblia acerca del gozo? El gozo es un fruto del Espíritu. Ahí el Espíritu va a fructificar en nosotros gozo. ¿Y qué dice la Biblia acerca del gozo? ¿Qué dice? El gozo del Señor es eso. Por ahí el que se lo leí en los labios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza. Eso es lo que va. Entonces dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí viene otra vez Santiago. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. La misma palabra que aparece en Romanos 5 es la misma palabra que aparece en Santiago 1, hupomoné. O sea, la prueba de la fe que produce paciencia. Paciencia. Y le voy a hablar y le introduzco otra palabra aquí, prueba. Santiago no habla de tribulación, pero prueba y tribulación son sinónimos. La palabra prueba aquí en este versículo 2 de Santiago es la palabra en el griego periasmos, que significa poner a prueba, experiencia en las adversidades, ensayar, examinar y probar. ¿Qué está diciendo usted, hermano? Bueno, lo que estoy tratando de decirle hasta este punto es que Dios va a probar tu fe, que Dios va a ensayar tu fe, que Dios va a examinar tu fe. Si verdaderamente tú y yo hemos decidido tener fe y vivir para el Señor, vivir por fe, entonces va a venir un momento en que esa prueba, en que esa fe, va a ser probada, va a ser presionada, va a ser puesta en tribulación. ¿Quién le dijo a usted que todo era color de rosa? ¿Quién le dijo a usted que Dios le iba a pintar pajaritos en el aire? Eso se lo vendieron por allí en un evangelio en no sé en dónde, pero no es así. Dios quiere, y su objetivo y su propósito es manifestar la imagen de Cristo en nosotros. Y para manifestar la imagen de Cristo en nosotros tiene que purificarnos y sacar todas esas impurezas, sacudirnos o cernirnos como quien balancea un cernidor para sacar las impurezas del grano del arroz. Así es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Entonces Santiago dice: hermanos, estén gozosos cuando ustedes estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, que Dios pone a prueba nuestra fe, experiencia en adversidades, ensaya, examina, prueba lo que nosotros hemos desarrollado. ¿Por qué muchos cristianos o hijos de Dios naufragan en la fe? Porque no construyeron o edificaron en casa sobre la roca. Entonces, cuando vino la tormenta, según la parábola del Cristo de la gloria, vino la tormenta y derribó la casa que estaba construida sobre la arena. Pero aquel que había logrado construir su casa sobre la roca, es decir, sobre Cristo, permaneció firme, no naufragó en la fe. Y hermano, ¿y qué significa eso de construir casa en la roca y en la arena? Bueno, significa cuando yo practico y vivo la palabra del Señor, obedezco lo que Dios me ha hablado. Eso significa construir en la roca, obedecer las palabras del Cristo de la gloria. Pero de lo contrario, si yo soy un oidor y no un hacedor, y me engaño a sí mismo, vivo el evangelio light o el evangelio a mi parecer, voy ahí a la reunión, levanto mis manos, digo gloria a Dios, aleluya, pero no pasa nada en mi corazón, no pasa nada en mi vida, pues va a venir el huracán y te va a arrasar completo. Y hasta ahí llegaste, hasta ahí te llamabas. Entonces es bien importante entender y cómo nosotros debemos de encarar las situaciones que vienen a probar nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos, en este punto. Prueba de fe. Y él utiliza vuelve y revisa el verso 2-3 de Santiago. Capítulo 1, 2-3. Usted se va a dar cuenta de una cosa. Dice, el versículo 2 dice: sean gozosos cuando se hallen en diversas pruebas. Número 1, la palabra periasmos. Ya le dije lo que significa. Pero luego en el verso 3 él utiliza otra palabra en el griego. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe cuál es la segunda palabra que él utiliza en el griego para prueba en el verso 3? Que nuestra Biblia lo traduce igual, prueba en el 1 y prueba en el 2 y prueba en el 3. Pues la segunda palabra, se la voy a decir, es bien interesante. La segunda palabra para prueba, con el que él utiliza en el verso 3, prueba de vuestra fe, la palabra en el griego dokimion, nombre raro,
para nosotros, de habla hispana. Pero la palabra dokimión significa, escuche, wow, esto le va a despelucar, agárrese mujeres el pelo. Mire, dokimión significa ser digno de confianza. Escuche bien, dokimión significa ser digno de confianza, vivir una experiencia en la fe. Ah, amigo, ¿qué me está diciendo Santiago? Santiago me está diciendo que Dios me va a probar hasta que yo sea digno de su confianza de Él. Yo no sé si lo agarró. Vuelvo y repito esto. Santiago está diciendo que Dios va a probar mi fe hasta que yo sea una persona confiable para Dios. Hasta que Dios diga, mira, este chico, este hijo o esta hija, puedo confiar en ellos esta tarea o esta misión, porque yo sé que no me va a defraudar, y le suelta la misión. Miren lo que le estoy diciendo. Dokimión es una palabra que nos introduce a entender cuál es el propósito de la prueba y la tribulación. Llevarme a la madurez, ¿ok? Y llevarme a ser confiable para Dios. Yo le hago una pregunta a usted en este momento. ¿Será que usted le confía su dinero a cualquier persona? ¿Cierto que no? Usted no le confía su dinero a cualquier persona. Los que tienen hijos, ¿usted le confía a sus hijos a cualquier persona? Uy, si usted hace eso, pilas, hermano, está metido en un problema. Usted no lo hace. Usted no confía cosas que son muy cercanas a su corazón a cualquier persona así como así. Para que usted le confíe su hijo a una persona, usted ha tenido que probar a esa persona. Usted ha tenido que hallar que esa persona es digna de confianza. Usted ha tenido que ver que esa persona es responsable y no le va a dejar pasar nada a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese, Dios hace lo mismo. ¿Será que Dios te va a conceder su poder, su unción, sus propósitos, sus llamados cuando tú no eres digno de confianza? Pues obviamente que no. Obviamente que Dios no va a hacer eso. ¿Y quién dijo que Dios iba a hacer eso? No. Entonces Santiago nos introduce a que la prueba de nuestra fe, ¿ok?, nos va a llevar a una dimensión de madurez para ser confiables para Dios, para que el Espíritu de Dios pueda confiar en nosotros, sus sueños, sus propósitos, sus misiones, todo lo que Dios haya determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese, y lo llevo un poquito más ahí en Santiago, lo llevo un poquito más, y luego dice el verso 4: pero tenga la jupomoné, o sea, la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Tercera palabra clave en este pasaje: perfectos, íntegros. Es la palabra en el griego teleios. En otra versión de la Biblia dice completos, ok, es lo mismo. Es la palabra en el griego teleios. ¿Sabe qué significa teleios? Bueno, algo de lo que ya hablamos: integridad de carácter, moral y mental. Un hombre maduro, un hombre íntegro, un hombre perfecto. Entonces, la dirección de la tribulación hacia nuestra vida va a ir enfocado al proceso de Dios que nos va a llevar a hacer ¿qué? Al crecimiento, a ser semejantes a la imagen de Jesucristo, para que Dios pueda confiar en nosotros. Entonces, eso lo hablaba Pablo en Romanos. Les mostré la perspectiva de Pablo. Ahora lo habla Santiago. ¿Quién es este Santiago? Este es Jacobo, este es el hermano del Señor, el que se convirtió después. ¿Ok? Este Santiago, hermanos, cuando Cristo estaba terrenalmente, no le creía a Cristo. Pero cuando Cristo murió terrenalmente y resucitó, este Santiago se convirtió a él. Y Cristo le dio una porción de gracia como líder de la iglesia de Jerusalén. Y entonces a este Santiago, el que estamos leyendo, fue uno de los primeros mártires. Lo arrojaron de una terraza y lo mataron.
en persecución de la iglesia. Este es el Santiago del que estamos leyendo. Fíjese este hombre lo que está diciendo, y concuerda con Pablo mediante la inspiración del Espíritu Santo. Entonces es extraordinario hasta este punto, es extraordinario de cómo encaro yo una tribulación, cómo encaro yo una prueba, porque va a venir, nadie se la va a quitar de encima, hermanos. Si usted es una persona que ha decidido vivir por el Señor, nadie se la va a quitar de encima. Voy a la tercera perspectiva, Pedro. Vamos a ver qué tiene que decir Pedro, al que lo crucificaron boca abajo y lo mataron de esa manera. Vamos a ver qué tiene que decir Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a leer principalmente solo 2 versos aquí en el capítulo 1, 6 y 7 de Pedro. Búsquelo ahí. Espero que lo esté agarrando en este día. Entonces, ¿qué dice Pedro? 6. Primera de Pedro 1:6. Dice, vamos a leerlo, perdón, no vamos a leerlo desde el 6, vamos a leerlo desde el 3. Vamos a leerlo desde el 3 para que entendamos un poquito mejor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, grandiosa, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí viene, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario ahora que seáis afligidos un poco con diversas pruebas. Es necesario ahora que seáis afligidos un poco con diversas pruebas. Es la misma palabra que estudiamos ya en Santiago, periasmos, poner a prueba, examinar, experiencia en las adversidades. Y sigue diciendo, ¿qué dice el verso 7? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Mire lo que dice Pedro. ¿Concuerda o no concuerda? ¿Concuerda con lo que estamos viendo de Santiago, de Pablo? Pedro se suma a esta perspectiva y dice que es necesario que seamos afligidos por un poco de tiempo, porque la prueba de nuestra fe es probada como el oro o refinada como el oro. Aquí habrá algún joyero por ahí o alguien que tenga que ver con los metales. Ok, pues usted debe saber que el oro se refina con el fuego. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hermano, ¿usted qué quiere decir con eso? Pues hermano, quiero decir que Dios le va a meter candela, hermano, que Dios le va a meter fuego. Y si Dios nos va a meter fuego, nos va a meter fuego ¿para qué? Para que seamos purificados. Ojo, no para matarnos, sino para que seamos purificados. Y cuando somos purificados, recuerde, ay, a mí me encanta cuando la gente dice, ay, Dios es amor y quiere hacer lo que le da la gana. Pero resulta que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Ajá, y esa sí no le gusta. Entonces Dios va a purificarnos en nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe salga en alabanza, honra y gloria. Alabanza es elogio. O sea, cuando somos, hermanos, probados, llevados en estas dimensiones de tribulación, de pruebas,
sinónimos, Dios va a llegar un momento en que si yo he logrado perseverancia, he logrado lo que Dios ha querido hacer en mi vida, mi fe va a ser alabada, mi fe va a ser elogiada. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces, en otras palabras, resumo lo que hemos visto desde Pablo hasta Pedro. En otras palabras, Dios, hermano, usa las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, los problemas. ¿Para qué? Para formarnos en firmeza en la fe, para formarnos en carácter, para llevarnos a madurar, para llevarnos a tener un peso mayor de su gloria y de su imagen en nosotros, y para formar perseverancia en medio de las adversidades, teniendo que objetivos claros: ser la imagen de Jesucristo, ser maduros, completos en carácter. Estoy resumiendo lo que he estado compartiendo desde Pablo, Santiago y Pedro, con estos puntos específicos. Eso es lo que Dios usa. Entonces, hermano, muchos de nosotros hemos entrado a la tribulación, hemos entrado a la prueba, y muchos de nosotros, el diablo vino y nos habló: Dios ya no te ama, te vas a morir, desgraciado, etcétera, etcétera. Pero Dios nos habla todo lo contrario en su palabra y nos dice que es un propósito específico. Es el momento. Así que si usted está aquí conectado y está escuchando esta palabra, lo va a llevar a otra dimensión, porque va a saber encarar cómo va a lograr pasar el proceso de Dios, cómo va a lograr saltar el tiempo de tribulación y de prueba, y va a lograr dejar que Dios forme lo que quiere formar en cada uno de nosotros. Lo digo para los que están quizás en una prueba, en una tribulación en este tiempo presente. Y para los que a lo mejor no la han pasado, les digo: prepárense, porque usted está escuchando esta palabra hoy y Dios lo está preparando, porque vendrá. No se lo va a quitar nadie, se lo digo, ni Dios se lo quita. Vendrá sobre su vida, vendrá. Es muy importante entender este tipo de cosas, porque nos van a afirmar en la fe, nos van a afirmar en cada situación. Gracias, Señor. 3 casos específicos que voy a comentarle un poquito voy a ministrarle a la gente por la cámara. Así que yo le incentivo a que usted encienda la cámara. Los que no tienen encendida la cámara, yo le incentivo ahora, al final. Dios va a hacer algo extraordinario en esta conexión. Quiero hablarle de 3 casos específicos. Ok, una vez entendido cuál es el propósito de la tribulación, la prueba, todo esto que les he compartido, estos 50 y tantos minutos ya, o una hora ya, en este punto, le hablo de 3 casos específicos. Para mí, el más grande de todos, yo le voy a hablar de 3 y se los voy a nombrar los 3, pero para mí el más grande de todos, váyase al libro de Job. Y alguno por ahí dice: ay, bueno, yo ya he leído Job. Bueno, si ya lo ha leído, gloria a Dios. Pero vamos a mirar lo que Dios va a hablar en Job. Quiero mostrarle la perspectiva del cielo cuando el cielo habla de Job. Job capítulo 1. Versículo 6. Vamos a leer desde el verso 6. Job 1:6. Bueno, dice la palabra del Señor que sucede algo bien peculiar en este momento. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Escuche, hijos de Dios aquí engloba a ángeles, espíritus. Ok, aquí no está hablando de usted y de mí, no. Aquí está hablando
de los espíritus, los cuales también son hijos de Dios. Vuelvo y repito. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de el Señor. Estoy leyendo Biblia de las Américas. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, vino también entre ellos. Ahí vino el loco, ahí vino el coco, ahí vino delante también del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿usted sabe qué significa el nombre Satanás? Adversario, acusador. Eso significa su nombre. Que el Señor lo reprenda. Dice así: y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás le respondió al Señor y le dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Wow, tremendo, hermano. Mire lo que está diciendo este sinvergüenza. Porque es lo mismo que hace, es lo mismo que está haciendo hoy en día. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire qué tremendo Dios, hermano. Vea, yo le voy a decir, mire qué tremendo Dios. ¿Cómo lo incita Dios? ¡Ja! ¡Qué tremendo! Le dice: oye, ven aquí. ¿Has ido a recorrer la tierra? Me parece bien. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Lo has visto por allí? Es lo que le está diciendo el Señor a Satanás. Y dice el Señor, enfatiza: porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Mire cómo Dios habla de Job. Mire cómo Dios, esto no es Job hablando de sí mismo, es Dios hablando de Job. Y Dios le dice: porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga pues. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, es decir, ¿acaso teme Job a Dios en vano? Es como queriendo decir: Job te teme Dios porque tú le has dado esto y le has dado lo otro. Lo va a decir. O sea, que Job no le teme a Dios por su mismo corazón de reverencia, sino que le teme a Dios porque Dios le ha dado cosas. Es lo que él le quiere decir. Y entonces Satanás le sigue diciendo al Señor y le dice, verso 10: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? O sea, ¿no le estás protegiendo en todo momento? Dice, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Como quien dice, ¿acaso Job no es tu niño bonito y tú lo tienes allí bien resguardado a Job? Mire lo que le dice el enemigo a Dios. Eso es lo que ha hecho. ¿Acaso tú no haces eso con Job? Dice, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones las has aumentado en toda la tierra. Pero el verso 11 dice así: Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire lo que el enemigo le dice a Job, hermanos. Perdona, a Dios. Le está diciendo que Job teme a Dios porque Dios lo ha guardado, lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido, porque es un niño bonito. ¿Me entiende esta expresión? ¿Estamos de acuerdo? Eso está diciendo. Pero dice el enemigo, le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. ¿Y sabe qué hace el Señor? Aquí viene lo tremendo. El Señor acepta el reto. El Señor acepta el reto, hermano. Y dice entonces el Señor, dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Wow, uy hermano, Dios mío. Le dice, he aquí, todo lo que Job tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. O sea, en otras palabras, hazle todo lo que quieras, pero no lo mates. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Wow, tremendo el Señor lo que le dice. Tú dices, o sea, lo que estamos viendo aquí es que Dios le dice al enemigo, tú dices que Job me teme porque yo lo he bendecido,
pero ahora yo te permito que tú le hagas lo que quieras, pero que no lo mates. Y aquel salió como alma que lo lleva él mismo. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Aquel ahí mismo se fue con hambre. Yo creo que se le caía la baba de la boca a querer comerse a Job todo lo que tenía. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Mire lo que le voy a dar entendimiento en el mundo espiritual. Dios permite que los demonios vengan a sacudir tu hogar, hermano. Dios permite que las situaciones en tu vida, ¿ok? Mira lo que te estoy diciendo. Dios lo permite. Dios permite que el enemigo te venga a tensar la cuerda. Dios lo permite. Uy, hermano, eso es una herejía. Usted está predicando herejías. ¿Ah, herejía? ¿Herejía? ¿Qué decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 10? Que un mensajero de Satanás venía y lo abofeteaba, y que Cristo lo había permitido, y que 3 veces Pablo le rogó a Cristo diciéndole: por favor, quítame esto. Y Cristo le dijo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, le metió un gancho y lo tiró a la lona en caos total. Mire lo que le estoy diciendo, hermano. Dios permite que ciertas situaciones en tu vida vengan a ser presionadas. Y sí, hay algún demonio, algún sinvergüenza de estos, sí, pero todo tiene un objetivo. Todo tiene un propósito en todos los aspectos. Entonces vemos a un Job que Dios mismo, que él es íntegro, que él es temeroso de él. Y vemos a un Job que Dios le había bendecido y le había multiplicado en gran manera, pero que Dios mismo, hermano, permitió que fuera sacudido en su fe. ¿Y qué le pasa a Job? Bueno, usted ya conoce la historia. Se le mueren los hijos, pierde todas sus posesiones, lo pierde todo, pierde hasta su salud, termina postrado. Y viene su propia esposa y le dice: Job, maldice a Dios y muérete sin vergüenza. Y él le dice: no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Y Job le responde a su propia esposa y le dice: ¿acaso voy a bien recibir la benevolencia de Dios en toda su bendición y su favor, y ahora me voy a volver rebelde cuando Dios decide que se me quite todo? No. Y él termina diciendo: el Señor dio, ¿y qué? ¿Y qué? Y el Señor quitó. A mí me encanta esto cuando esto lo dice, esto la iglesia lo repite como un cliché. El Señor dio y el Señor quitó. Eso significa una cosa bien tremenda en su vida, hermano. Eso significa algo bien tremendo. Y cuando Job empieza a pasar esa tribulación, yo creo que no, han habido muchas fe probadas en la Biblia, pero lo de Job, hermano, es otro nivel. Lo de Job yo creo que es otro nivel. Yo creo que Job tenía una fortaleza impresionante. ¿Y qué pasa con Job? ¿Qué produce esa situación en Job, hermanos? Si usted conoce el libro lo sabrá, pero si usted no conoce el libro, yo le digo, le resumo porque el libro es largo. ¿Qué produce esa situación en Job? Un mayor peso de gloria. Job, en medio de esa tribulación tan tremenda en su vida, él tiene una revelación más amplia y precisa de Dios, hasta el punto que el libro casi se cierra con su exclamación diciendo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mire qué tremendo. Y aquí le suelto otra perla en medio de la tribulación. Las mayores revelaciones de Dios en su vida van a suceder en medio de su tribulación. Agárrelo. Las mayores revelaciones de Dios y del Cristo de la gloria en su vida van a suceder en medio de su tribulación, amado hermano. En medio de su tribulación usted va a conocer verdaderamente quién es Él. ¿Quién es el Señor para usted en medio de esa aflicción tan terrible? Y Job fue un hombre que logró
sobrepasar esa prueba tan tremenda y tuvo una revelación mayor, pero su fe fue probada. Nunca maldijo al Señor, se mantuvo firme hasta el final. Y ustedes saben que el libro termina diciendo que entonces Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Así cierra el libro de Job. Cuando Job pasa su fe, su prueba de fe, mejor dicho, Dios elogia su fe y su recompensa fue el doble, hermano. Su recompensa fue el doble. Entonces ahora estamos entendiendo lo que Dios hace en medio de una tribulación. Estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros con la situación. Ese es el primer ejemplo que le quería dar, el más grande y el más enfático. Y el segundo es Deuteronomio 8. El pueblo de Israel. Verso 1. Váyase allí. Para que después diga que lo que están escuchando por ahí les estoy predicando herejías. Mire lo que dice Deuteronomio 8, versículo 1. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra. Esto es Dios hablándole al pueblo a través de Moisés. A fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a dar a vuestros padres. Verso 2. Y aquí dice: y te acordarás, Israel, de todo el camino por el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué Dios lo metió en el desierto? Siga leyendo. Para humillarte, para probarte, a fin de descubrir lo que había en tu corazón, Israel, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que la boca de Dios habla. Fíjese, Dios es el que mete a Israel en el desierto de 40 años, hermano. 40 años. 40 años es casi el 60% de la vida de una persona, más o menos, o el 50% de la vida de una persona. 40 años. No fueron 1 ni 2, 40. Y en esos 40 años el Señor le dio una advertencia a su pueblo y le dijo: antes de que ustedes puedan entrar a Canaán, ustedes tienen que obedecer, aprender obediencia y guardar los mandamientos del Señor. Y aquí les suelto otra perla profética para cada uno de ustedes, para nosotros. Hasta que usted y yo no aprendamos obediencia y maduremos en el Señor, usted no va a entrar a su Canaán espiritual. Es decir, usted no va a entrar a su propósito en Cristo Jesús. Hasta que usted y yo no aprendamos y saquemos de nuestro corazón la desobediencia, la esclavitud de Egipto, Dios no va a permitir que entremos todos desalineados. Dios no va a permitir eso, porque Canaán significa la tierra de la promesa donde fluye leche y miel, dos materiales de abundancia, dos ingredientes de abundancia, de prosperidad. Eso significa Canaán. Hasta que usted y yo no logremos pasar el desierto de una manera óptima y logremos desarrollar obediencia, logremos desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos en medio de esa situación, no entraremos a Canaán. Lastimosamente les voy a decir una realidad, hermanos, ustedes que están escuchando, les voy a decir una realidad y me da lástima decirlo, pero es una verdad. Muchos cristianos se quedan y mueren en el desierto, hermano. Tal cual como la primera generación de Israel le pasó. Murió en el desierto. El desierto es un lugar decisivo
para cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que es que porque Dios me prometió, Dios me va a meter con todo de impurezas. No, no, no. Dios no va a hacer eso. Dios nos va a exigir un estandarte, unos requisitos que me van a llevar a mí a ver si soy apto para entrar a ese Canaán. Entonces, ¿Dios prueba o Dios no prueba? ¿Dios nos atribula o no nos atribula? Todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. E Israel allí descubrió su corazón. No era que Dios necesitaba saber lo que había dentro del corazón del pueblo. Eso es imposible. Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Dios conoce nuestros corazones a la perfección mejor que nosotros. Pero Israel no conocía su propio corazón de rebeldía, de incredulidad, de testarudez y de orgullo. Y muchas veces Dios tiene que meternos en una tribulación, en un desierto, en un lugar que nos sacuda todo nuestro horizonte. ¿Para qué? Para que salga a relucir lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ese es el lugar donde somos sacudidos y purificados, si es que nos metemos en eso. Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo está en Jueces capítulo 2:20. Libro de Jueces capítulo 2:20. Ya voy a terminar, no se desespere. Y en Jueces capítulo 2:20 va a narrar algo bien peculiar. Para este momento, la segunda generación de Israel, la segunda generación de Israel ya había entrado a Canaán. Para este tiempo en el que Jueces relata esta escritura, la segunda generación de Israel ya había entrado a Canaán. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero mire lo que va a pasar. Jueces 2:20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Qué pasó? Se encendió la ira del Señor contra Israel. Y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. ¿Por qué se encendió la ira del Señor sobre Israel? Porque quebrantó el pacto, no obedeció, aun cuando Dios los introdujo en la tierra. Ahora dice el verso 21: tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar, y aquí viene, para probar por medio de ellas, por medio de estas naciones, de estos enemigos, a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Mire lo que está diciendo. Tercer punto importante. Yo dije con el tema de Job, yo dije que Dios permitía que ciertos enemigos tocaran nuestra puerta. Yo dije eso, y lo volvemos y lo leemos en Jueces. Para este tiempo, esta generación que había entrado a Canaán, que habían sacado a ciertos enemigos, pero no los habían echado a todos, dice el Señor que se enciende su ira contra ellos porque quebrantaron su pacto y su mandamiento. Y al quebrantarlo, el Señor dice que le dejó los enemigos para probar el corazón de ellos. Y yo le hago una pregunta: ¿qué hacían esos enemigos contra Israel? Bueno, eso usted lo va a ver en el libro de Jueces en los capítulos posteriores. ¿Qué hacían? Pues los subyugaban, los esclavizaban, les robaban el alimento, los atribulaban, hermano. Y Dios de vez en cuando levantaba, ¿qué levantaba? Levantaba un juez y les daba salvación con respecto a su misericordia. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo, hermano? Pues tiene que ver que hay situaciones en nuestras vidas que no se van a arreglar hasta que yo decida obedecer. Hay situaciones en nuestras vidas que vamos a ser sacudidos,
que vamos a ser oprimidos, que vamos a ser subyugados por medio de estos enemigos, entiendas, enemigos espirituales, hasta que yo no decida obedecer lo que Dios quiere para mí. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Es muy importante. Muy importante. Mire lo que estoy hablando. Estas son las situaciones por el cual Dios nos va a llevar en nuestra vida espiritual. Escucho la voz del Señor hablarme aquí para algunos jóvenes, hombres. Escuche bien. Estás atribulado, las cosas no se te dan, las puertas no se te abren, porque no has decidido obedecer al Señor de tu corazón. Vuelvo y lo repito. Escucho la voz del Señor para aquí a algunos jóvenes varones. El Señor me dice que son jóvenes varones. Estás atribulado, estás presionado, por cuanto no has podido o no has decidido obedecer al Señor desde tu corazón. Yo no sé quién es. Si usted se identifica con eso, bueno, gloria a Dios. Entienda lo que el Espíritu Santo le está hablando. En cuanto usted y yo decidamos obedecer, entonces las puertas de Canaán se nos van a abrir. Es decir, Dios va a abrir nuestro futuro, el futuro que Él tiene para nosotros, su propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios no va a permitir, no lo va a permitir que no hagamos las cosas bien. Entonces resumo y concluyo. Si usted está atribulado en este tiempo, si hay presión sobre su vida, si hay persecución en el área que sea, entienda que Dios lo quiere llevar a un nuevo nivel de gloria. Si usted anda en obediencia, porque muchas veces la tribulación también viene no porque sea el proceso y sea la dimensión que Dios me quiera llevar, sino por la desobediencia. Mire lo que le estoy diciendo. La desobediencia se paga caro. Se paga caro. Lo que Dios busca de nosotros es un pueblo obediente, un pueblo que le ame de todo corazón y que le obedezca. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Obviamente Dios no nos va a obligar, nunca nos va a obligar. Es una decisión muy personal la que nosotros tenemos que tomar. Pero ese es el marco y ese es el perfil, o digámoslo de esta manera, el requisito de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias. Voy a hablarle a algunas personas en el Espíritu.